De nuevo aquí, trayéndoles un nuevo tema de acuerdo a los seminarios, ¿sí? Un seminario en el cual se titula el manejo del peso o el control de peso con ozonoterapia. Para nosotros poder entender el tema, poder entender los alcances y poder entender propiamente el título, debemos de concientizar, debemos de aprender que para poder tener metabolismos correctos, para poder nosotros implementar en nuestro sistema las funciones adecuadas celulares y entonces así mejorar el metabolismo celular y tener opciones de evitar enfermedades o mejorar las enfermedades, evitar el envejecimiento prematuro y evitar la obesidad desde el punto de vista de la relación ozono-salud, ¿sí? Entonces, resulta que hay una teoría en la cual me dice que para que todo esto pase, para que mi célula enferme, debe de comenzar a entrar en una disminución en la utilización de oxígeno. Sabemos nosotros que la utilización de oxígeno es vital o es la parte fundamental en la cual va a tener la producción de energía. Va a poder producir energía de forma óptima y de forma adecuada. Aquellos pacientes crónicos que tienen diversos tipos de enfermedades o diversas enfermedades, voy a poder favorecer. Aquellos pacientes que tienen difícil de individualizar una estrategia de salud, pero el objetivo siempre debe de ser mejorar la calidad y mejorar la absorción de oxígeno, ya que nosotros sabemos y entendemos que las rutas metabólicas, que las rutas de la glucosa, que las rutas de los ácidos grasos, que las rutas proteínicas, que las rutas de las pentosas, todas estas tienen como objetivo el generar energía, ¿sí? El generar el peróxido de hidrógeno, el generar el óxido nítrico, todas estas funciones para poder mejorar entonces nuestro metabolismo. Entonces quiere decir que yo debo de mejorar la utilización de oxígeno, ya que es la eficiencia o con eficacia para que la célula sea capaz de convertir una molécula tan inestable como es el oxígeno y usarla para actividades fisiológicas a partir de cada una de estas funciones. Entonces, si yo hablo que mis rutas metabólicas o yo hablo que del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Y estos que son presentados en el hígado, que son procesados en el hígado, en los músculos, tejido muscular propiamente, tejido hepático y en general en todas las células, con el objetivo de liberar la cantidad adecuada de sustancias o de elementos nutricionales. Estos son convertidos a través de diferentes ciclos, por mencionar, entre los ciclos más importantes tenemos el ciclo de la glicólisis, donde a partir de una molécula de glucosa, llevan todo el proceso fisiológico hasta la producción de piruvato o hasta la ruptura de una molécula de 6 carbonos hasta 3 carbonos, generando así, pues propiamente la suficiente energía para seguir al siguiente ciclo. Estos átomos que yo estoy liberando a través de la glicólisis, van a tener un dato curioso o un dato fundamental. Entre ellos va a haber un átomo en el cual se va a encargar de tomar hidrógeno todo el tiempo y estarlo llevando hacia las funciones adecuadas. Estas funciones adecuadas que más adelante necesito y necesitaré de la cantidad y la calidad de oxígeno adecuado para poderle sustraer a esta molécula de NAD un hidrógeno que en algún momento va a apoderarse de él al pasar por las rutas metabólicas o al pasar por la ruta de la glicólisis y también pasar así por el ciclo de Krebs, que aquí lo tenemos. Bien,
un NAD nicotina-adenín, va a tomar una sustancia, va a tomar un elemento en el cual tienen que extraerlo y así eliminarlo en algún momento, o más bien, como decimos en química, un proceso de oxidorreducción. El proceso de tomar elementos, en este caso, tomar elementos que está extrayendo desde el punto de vista para que puedan tener funciones adecuadas, ya que esta es la característica o es uno de las sustancias bases para el metabolismo. Vean, el ciclo de Krebs sería la siguiente función, generando en particular, ¿sí? NAD de forma reducida, y en algún momento quiero que se oxide. Entonces quiere decir que estas sustancias son vitales y fundamentales para el poder desarrollar de forma natural la producción de ATP. Entonces, dentro de los ciclos, ya hablamos en el ciclo anterior del ciclo de la glicólisis, en el cual se van a producir 2 NAD, y aquí en este caso voy a producir otros NAD, y se va a agregar también la característica primordial del FAT, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que requiere de agua, requiere de ciertos números de sustancias, pero con previo anticipación, ¿sí? Previo anticipación, el hecho de que estoy secretando las sustancias. Entonces, en el espacio importantísimo, ya una vez que yo creé o que se crearon a través de las rutas metabólicas el NAD oxidado y el NAD reducido, es importante que se oxide o que pierda la molécula de hidrógeno que venía cargando, que previamente tuvo fundamentos fisiológicos previos o fundamentos de atracción, cediendo así el NAD nicotin-adenín, el hidrógeno que fue cargado ya sea en la ruta de el ácido cítrico o en la glicólisis, para producir una molécula tan estable que es el agua, ¿sí? Entonces, quiere decir que el objetivo primordial en este caso es ir desdoblando las moléculas complejas para hacer moléculas menos complejas, más estables a las reacciones químicas y que puedan ser desechadas sin ningún problema. Pero un dato característico, todas esas rutas deberían de llegar y van a llegar en su gran mayoría a este complejo que se llama fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones, donde más se va a producir ATP o energía para las funciones de la célula. Entonces, quiere decir que la disminución en la utilización del oxígeno es la responsable del inicio de las enfermedades degenerativas, procesos de envejecimiento y sobrepeso. Es de gran importancia, entonces, así que de acuerdo a las funciones, nosotros aumentemos la cantidad de captación de oxígeno, siendo así que aquellos que vivimos en las ciudades grandes tenemos poca calidad de oxígeno, entonces tenemos que adaptarnos a los cambios o a los entornos metabólicos que se están presentando. Existen varios estudios que identifican la disminución en la utilización de oxígeno como la causa principal de envejecimiento, ¿sí? De aquella causa principal de envejecimiento que se está presentando, donde entonces así debe de tener una relación directa con la disminución en el metabolismo de acuerdo a
los procesos degenerativos que están viendo porque no se están activando rutas metabólicas, más sin embargo se están activando rutas alternas como son los ciclos anaeróbicos. Estos ciclos anaeróbicos que van a fugir un ciclo de compensado, se activan cuando está tratando de compensar. Sí, están tratando de activar, o se activan cuando tratan de compensar estas funciones primordiales. Pero teniendo como consecuencia la liberación de otras sustancias no productivas o cierto dañinas hasta un punto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el ciclo del ácido láctico, que sería una respiración anaeróbica, en presencia baja de oxígeno, tenemos un ciclo que puede compensar lo que se llama ciclo de Cori, pero a veces sobrepasa la cantidad de ácido láctico al ciclo de Cori y entonces este tiene que depositarse en el intersticio muscular y entonces por ende resulta que en el intersticio muscular es el lugar donde aparte del hígado se lleva a cabo con mayor eficacia o eficiencia la producción de la beta oxidación, que sería metabolismo de los ácidos grasos. Y resulta que el metabolismo de los ácidos grasos es uno de los más importantes porque produce más energía que la glicólisis. Entonces, he aquí donde los pacientes dicen, oye, estoy subiendo de peso mucho y antes no pasaba eso. Pues el punto bicentral es que debo de restablecer mis ciclos en cualquiera de las características. Entonces, la disminución en la utilización de oxígeno causa enfermedades por una combinación de incremento de los radicales libres. Estos radicales libres que ya les había mencionado. Disminución de la capacidad del cuerpo de compensar, o sea, del sistema antioxidante, del sistema que evita que yo me siga enfermando. Llevándome así que a nivel celular se comience a manifestar un factor importante que se llama daño mitocondrial. Y resulta que si la mitocondria de la célula comienza a enfermarse, pues comienza a declinar la producción de energía a partir de las moléculas portadoras de energía, que son glucosa, que son ácidos grasos, ¿sí? Y en menor cantidad las proteínas. Entonces, llevándome a que el paciente tenga algo que se denomina como hipoxia funcional. El paciente que tiene hipoxia funcional me va a referir que se siente cansado, que siente sueño, ¿sí? Que tiene deficiencia hormonales. Tiene deficiencias hormonales, tiene otras características, o también duerme mucho, pero su sueño no es reparador, entre tantos factores que me llevan a la generación de radicales libres, a un incremento en la producción de radicales libres, o como hoy en día se mencionan, especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno o los radicales libres van a destruir las membranas mitocondriales que tienen la maquinaria para el transporte de oxígeno, ¿sí? Tienen la maquinaria perfecta para el transporte de oxígeno. Estas membranas mitocondriales me van a llevar a un decremento de la función mitocondrial, una fuga de electrones, y esa fuga de electrones me va a llevar a más hipoxia, o sea que disminución en la capacidad de la célula para traer oxígeno, ¿sí? O del daño que me va a llevar. Pues por ende, estos factores que me podrían llevar a estas deficiencias son disminución de la lipólisis, o sea que yo no puedo metabolizar los ácidos grasos, hay una teoría que se dice que nosotros en condiciones normales quiere decir que hasta en centavos, nosotros, ¿sí? Nosotros, hasta en condiciones normales, tenemos la capacidad de quemar el 70-75% de la grasa que consumimos al día, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, resulta que si disminuye la lipólisis, va a haber disminución del metabolismo de los ácidos grasos y comienzan a presentarse problemas que son
dislipidemias como trigliceridemias, dislipidemias de colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, estas características serían combinadas o mixtas, como podrían ustedes entenderlas, llevándome a deficiencias nutricionales porque ahora ya no pueden ser absorbidos de formas correctas los elementos consumidos en los alimentos a nivel de los tractos. Va a haber deprivación del sueño. El paciente va a comenzar, como les dije, a tener problemas para dormir, problemas hormonales, comienza a tener toxicidad, inflamación generalizada en el cuerpo, dolor en el cuerpo, hipoxias, que quiere decir que están bostezando mucho, ¿sí? Isquemias de los miembros, estrés, inflamación e hipoglicemias. Entonces, el factor, pues, causal es el factor anteriormente, es un ciclo vicioso. Aquello que me provocaba problemas me va a llevar a desencadenar estos problemas. Resulta que el daño mitocondrial y la enfermedad del envejecimiento son similares. El objetivo principal es evitar la disminución de utilización de oxígeno a nivel celular, evitar el incremento en la producción de los radicales libres. Mayormente, entonces, tengo que favorecer mis rutas para evitar estos ciclos que me están desencadenando el envejecimiento de enfermedades degenerativas como es hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad. Resulta que cuando nosotros comenzamos a tratar a mi paciente o comienzo a tratar a los pacientes con cualquier tipo de enfermedades, con cualquier tipo de medicinas, porque una de las características importantes que tiene la ozonoterapia es que no está en contra de ninguna medicina, ni siquiera de la medicina alópata, que aquellos que llegan a crear tanto conflicto. Aquí el objetivo de esta medicina, de esta aplicación, es mejorar la captación y la utilización de oxígeno, ya que si yo mejoro la captación y la utilización de oxígeno, voy a aumentar mi capacidad aeróbica y voy a aumentar mi capacidad aeróbica máxima, la voy a llevar a la máxima, en la cual voy a favorecer mis rutas metabólicas hasta en un 40% en la producción de ATP. El paciente entonces dice, oye, pero a ver, necesito que me expliques esta parte. Yo hago ejercicio todos los días, pero sigo envejeciendo. Pues lo importante es que las características importantes que tiene el oxígeno es que va a mejorar y correspira aspectos como la creación de insulina, la composición de la masa muscular, va a mejorar la densidad de los huesos y la función cardiovascular, pero no estás corrigiendo la parte fundamental que es la utilización de oxígeno o qué es las cantidades de oxígeno que tienes que meter a tu cuerpo. Entonces, en relación directa es disminución de la utilización de oxígeno o deprivación del oxígeno o hipoxia, es signo de envejecimiento prematuro. Entonces, comienzan a mutar las células, comienza a haber variaciones en el ADN, balance osmótico y procesos superiores como la función cognitiva que me van a deteriorar. Una de las maneras de medir la utilización de oxígeno que yo puedo tener es una relación directa de cuánto oxígeno estoy utilizando y cuánto oxígeno estoy tratando. Entonces, aquí lo importante de este seminario es hacerles entender que una de las mejores alternativas que podemos tener para disminuir el envejecimiento prematuro, disminuir las enfermedades o disminuir el sobrepeso u obesidad es teniendo la característica de mejorar la captación de oxígeno, o sea, mejorar de manera óptima la producción de ATP. Entonces, si yo meto más oxígeno a mi cuerpo, por ende, a nivel de la cadena de transporte de electrones o a nivel de la fosforilación oxidativa, voy a favorecer, por ende, la producción y el antienvejecimiento de forma natural. Entonces, es importante considerar que el paciente que tiene un ITDM es reversible, pero aquellos pacientes que pasaron de un inicio temprano del deterioro mitocondrial a un deterioro mitocondrial es posible que la ayuda sea mínima. Entonces, como les venía comentando, una de las moléculas de gran importancia en esta función es nicotinamina adenina
dinucleótido, que es la que va a entrar. Vean, la reacción es de la siguiente. Ya una vez que se cargó el NAD a través de la glicólisis, se cargó el NAD a través del ciclo de Krebs, pero con presencia de oxígeno, me va a dar como resultado un NAD que ya perdió el hidrógeno, agua que se formó en el proceso y energía que es ATP. Entonces, debemos entender que el ozono tiene la característica de aportar 3 moléculas importantes de oxígeno a las rutas metabólicas para favorecer así mi producción de energía y evitar esta ruta que hace un rato les comenté, que es la ruta del ácido láctico o la ruta del lactato, para tratar de compensarla. Entonces, la relación que yo debo de favorecer siempre es el NAD oxidado a NAD reducido, porque aquellos factores que me provocaban la disminución en la utilización del oxígeno están provocando entonces así, ahora que yo no pueda tener una buena lipólisis, ahora que yo no pueda tener un buen metabolismo de los ácidos grasos, están provocando que el paciente tenga deprivación del sueño, que el paciente tenga deficiencias hormonales, ¿sí? Entonces, si no hay NAD que cargó de hidrógeno en presencia de oxígeno, simplemente no hay cambios en la producción de energía y automáticamente debe ser el cambio a la glicólisis anaeróbica. Dándome así más ácido láctico y dándome así problemas en la producción de energía. Entonces, importante, los efectos del ozono en la terapia para mejorar el metabolismo celular y entender que si el metabolismo celular no funciona o no está trabajando de forma adecuada, por ende todo se va a venir abajo, todo se va a lastimar, todo se va a decrecer o a decaer, convirtiéndose entonces en un problema grave para la salud del paciente, porque comienza a intoxicarse por elementos, especies reactivas de oxígeno, comienza a intoxicarse por ácido láctico, comienza a intoxicarse por varios factores, ¿sí? Estos factores que no me dejan producir buenos efectos a nivel de la oxigenación. Entonces, en resumen, si yo consumo o me ponen, más bien no consumo, si me aplican ozono, va a generar una ayuda en el metabolismo, pero radical. Aquel metabolismo anaeróbico que estaba acostumbrado a hacer por deficiencias de oxígeno, voy a pasarlo a aeróbico y entonces el paciente va a tener como respuesta pérdida de peso, secundario A, va a tener como respuesta mejora del sueño, secundaria A, mejora en la actividad cognitiva, va a estar más lúcido, las enfermedades van a disminuir, las poliartralgias van a disminuir, las polialgias musculares van a disminuir, la beta-oxidación va a aumentar, o sea que va a aumentar la producción de energía a partir de los lípidos. Como por secuencia va a haber un incremento en la ruta de los lípidos, en la ruta de la glucosa y en la ruta del ácido cítrico. Entonces, el resultado final va a ser un incremento en el intercambio. Se dice que va a haber un incremento hasta del 40% de la producción de adenosintrifosfato. Aquellas personas que están siendo tratadas con ozono. Entonces, pues de manera muy breve y tratarlo de esquematizar y hacer de cualquier forma lo más reducido posible o resumir, en este caso, cómo el ozono podría comportarse o se comporta frente a aquellos pacientes o frente a aquellas personas que tengan como decisión mejorar su metabolismo celular. Al hablar de mejorar el metabolismo celular, estoy hablando que aquellos pacientes que tengan dislipidemias, aquellos pacientes que tengan sobrepeso, aquellos pacientes que tengan alteraciones de la sexualidad, todos esos puntos de gran importancia como un síndrome metabólico, también se les